Bienvenidos a mi espacio. Si te gustan las historias que rompen la rutina, no olvides darle me gusta y suscribirte. Comencemos. La vastedad de la noche sobre Raeto 7 se rompió por un destello. Un resplandor cegador surcó el firmamento y descendió con velocidad descomunal, dejando un rastro de fuego que iluminó brevemente la nieve eterna. Cuando el objeto tocó la superficie, el suelo tembló violentamente y una columna de vapor ascendió en el aire. En su lugar, se formó un cráter humeante, una herida en un planeta desolado. Cés, que estaba ajustando un panel solar en su refugio improvisado, se detuvo cuando un sonido sutil, pero alarmante, retumbó en sus oídos. Era la tercera vez esa semana que el sistema de sensores emitía una alerta. Sin embargo, esta vez algo en su interior le dijo que no se trataba de un error. Dejó caer la herramienta, se puso las gafas de visión térmica y se encaminó hacia el origen del temblor. Al llegar al borde del cráter, se detuvo en seco. Lo que había caído del cielo no era una simple cápsula, sino algo mucho más extraño. El núcleo del objeto emitía una luz azul intermitente, y la puerta principal se había abierto parcialmente. Un vapor espeso se escapaba, llevando consigo un olor dulce, similar a flores exóticas. Con cautela, Cés dio un paso más cerca. Fue entonces cuando lo vio. Una figura, alta y esbelta, se levantaba lentamente desde el interior de la cápsula. Su piel brillaba con un tinte metálico, casi líquida, y su silueta desafiaba las leyes de la física. No llevaba más que una capa translúcida que se adhería a su cuerpo, revelando más de lo que dejaba a la imaginación. Sus ojos, de mirada felina, lo observaban con curiosidad desde las sombras del umbral. El ser avanzó hacia él con movimientos ligeros, casi como si flotara. Cuando estuvo frente a Cés, lo miró detenidamente y luego inclinó la cabeza, evaluándolo. ¿Eres uno de ellos?, preguntó con una voz suave, de tonos melódicos. Cés tragó saliva. Sí, ¿y tú?, respondió sin saber bien cómo reaccionar. Ella sonrió, un gesto que parecía estar cargado de algo más que simple amabilidad. Liora, agente de exploración de la Tierra X. Pero me han dejado aquí. Debo aprender sobre tu especie para adaptarme. ¿Puedo hacer preguntas? Cés asintió, aunque su mente estaba embotada, incapaz de apartar la vista de su figura tan imponente. Liora observó el cinturón de herramientas de Cés, y su mirada se detuvo en una llave inglesa que sobresalía. Se acercó lentamente, lo suficiente para que su aliento cálido lo rozara. ¿Esto va entre tus piernas?, preguntó, con un tono que podría ser interpretado como una mezcla de curiosidad y diversión. Cés no pudo evitar un sobresalto. No, no. Es solo una herramienta, para reparaciones de naves, respondió, incapaz de articular una explicación más coherente. Liora extendió un dedo largo y brillante como cristal pulido, y comenzó a deslizarlo por la superficie metálica de la llave. Luego lo subió lentamente por el pecho de Cés, como si lo estuviera analizando. Tu temperatura aumenta cuando me acercas. ¿Es peligroso o es algo más?, preguntó, sus ojos brillando con un extraño destello. Cés retrocedió un paso, pero ella lo alcanzó, sujetándolo suavemente pero con firmeza. Estás temblando. Tu especie parece delicada, pero tus ojos no mienten, dijo mientras se inclinaba hacia él. Sus labios, a pocos centímetros de los de Cés, se movieron de forma casi imperceptible. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El corazón de Cés latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. ¿Te molestaría si paso la noche aquí? No necesito dormir, solo contacto físico. Quiero estudiar cómo reacciona tu cuerpo cerca del mío. ¿Te gustaría compartir tu espacio conmigo? Se estragó nuevamente, incapaz de articular palabra. Liora se acercó aún más y, sin previo aviso, le tomó la mano y la colocó sobre su abdomen, cubierto por una tela que parecía casi viva. La vibración de su piel se transmitió a través de sus dedos, como una corriente eléctrica.
¿Sientes eso? Ya estamos conectados, dijo con una calma casi inquietante. Cés no pudo resistirse al impulso de observarla más de cerca. A pesar de su confusión, no podía apartar la vista de la figura de Liora, tan ajena a la lógica humana. Cuando ella se acercó aún más, susurró al oído de Cés. Si esa herramienta no va entre mis piernas, ¿puedes mostrarme qué otra cosa de tu cuerpo tiene ese propósito? Cés no pudo responder, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo entero ya había tomado la decisión por él. El silencio se hizo denso entre ellos, con solo el sonido del viento soplando a través del desierto helado. La noche acababa de empezar, y nada en sus vidas volvería a ser igual. La pequeña cápsula que Cés había usado como refugio no era nada lujosa. Era un módulo de supervivencia básico, construido con aleación fría y equipado con lo esencial para la subsistencia. En su interior, todo estaba dispuesto con precisión, las herramientas, los trajes de aislamiento, las estanterías organizadas. La cama, con mantas térmicas grises, parecía una extensión del propio espacio. Pero desde que Liora había llegado, todo había cambiado. Ella se movía descalza por el pequeño espacio, como si cada rincón fuera un nuevo objeto para explorar. Pasaba sus manos por cada superficie, olfateaba los cables, e incluso lamía las lámparas de emergencia, frunciendo el ceño al descubrir que sabían a metal oxidado. Cés observaba en silencio, preguntándose cómo era posible que estuviera compartiendo su espacio con un ser tan ajeno, tan fuera de su comprensión. ¿Dónde duermes? Preguntó Liora mientras recorría la cama, deslizándose por las mantas como si fueran parte de su propio cuerpo. Ahí donde estás tú, respondió Cés con tono seco. Liora se estiró sobre la cama, arqueando su cuerpo con una lentitud casi hipnótica. Su piel parecía adaptarse a las formas del colchón, creando una ilusión de movimiento suave y sedoso. Luego se giró hacia él, con una mirada tan curiosa como desconcertante. Mi temperatura requiere estabilización. Los fluidos hormonales de mi especie generan una sobrecarga si no hay contacto directo. ¿Puedo compartir tu espacio? Cés no respondió de inmediato, pero la idea de tenerla tan cerca, noche tras noche, era una tortura y una fascinación al mismo tiempo. Su cuerpo era perfectamente imperfecto, y cada instante junto a ella desbordaba los límites de lo posible. Ella hizo espacio en la cama y lo invitó a unirse. Cés, aunque vacilante, apagó la luz y se deslizó bajo las mantas. Su corazón retumbaba con fuerza, como si quisiera escapar. Liora giró hacia él, con la misma calma en su rostro, y sin previo aviso, apoyó su muslo sobre su pierna. Y así, la noche comenzó. La piel de Liora era suave, pero desprendía un calor profundo y húmedo. Ella suspiró, una vibración extraña recorriendo su abdomen inferior. Siento algo raro, como un latido constante, una pulsación que no cesa. ¿Qué es esto? Preguntó, mirando a Cés con una expresión inquieta. Cés, cerrando los ojos para evitar mirarla directamente, murmuró. Eso se llama excitación. Liora lo observó fijamente. Sin decir palabra, extendió sus dedos delicados y los deslizó lentamente por el cuello de Cés, bajando por su pecho y deteniéndose en el borde de sus pantalones térmicos. Cés sintió como si la temperatura de su cuerpo se concentrara en un solo punto, preparándose para estallar. Ahora estás aún más rígido, comentó Liora con una observación que parecía más curiosa que inquietante. ¿Esto es parte de tu mecanismo de defensa o es una señal de otra cosa? Cés, incapaz de procesar completamente sus palabras, apenas logró responder. Liora, deberías parar. Ella se inclinó sobre él sin previo aviso, colocándose encima de su cuerpo con la calma de quien tiene la certeza de que no hay lugar para la duda. Se acomodó sobre él, sus caderas casi rozando las de Cés. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como un felino acechando a su presa. Es complicado, dijo ella, su tono grave y decidido. Me atraes, Cés. No entiendo por qué, pero quiero saber más.
Quiero entender cómo encajamos. Cés, paralizado, sintió cómo las curvas de su cuerpo se acomodaban sobre él con una naturalidad desconcertante. Su piel parecía absorber el calor de su cuerpo, devolviéndolo multiplicado. No es así como funciona en mi mundo, o entre los humanos, respondió, con la voz quebrada, intentando no sucumbir al deseo creciente. Liora ladeó la cabeza, sus ojos brillando de manera inquietante. Yo no soy humana, Cés. No tengo vergüenza ni moral, solo deseo. Y ahora mismo, siento algo dentro de mí que pide ser liberado. Bajó sus caderas hasta rozar su cuerpo a través de la tela. Un estremecimiento recorrió a Cés. Es la primera vez que siento algo así. Tu cuerpo responde al mío, es como si me llamara, me atrae, al mismo tiempo, me asusta. ¿Eso está bien? ¿Lo entiendes? Cés, temblando, apretó las mantas con desesperación, sus pensamientos nublados por el caos interior. Liora, no sabes lo que estás haciendo, dijo, su voz casi rota. Ella se acercó más, apoyando su frente en la de él, una cercanía tan intensa que parecía imposible de soportar. Entonces enséñame, susurró. Muéstrame lo que hace un humano cuando ya no puede resistir más. El beso llegó de forma incontrolada, sin previo aviso, sin lógica. Fue húmedo, profundo, cargado de una necesidad compartida. Liora gemía suavemente, sin entender completamente por qué su cuerpo reaccionaba de esa forma. Cés, temblando, la tomó por la cintura, dividido entre el deseo de detenerla y la necesidad de fundirse en ella. Los cuerpos se alinearon, las respiraciones se hicieron más pesadas, los jadeos llenaron el aire. Aunque no cruzaron esa última frontera, todo en esa noche se impregnó con una sensación de hambre, electricidad y algo que ni ellos mismos sabían cómo nombrar. Cuando amaneció, Liora seguía acurrucada contra el pecho de Cés. Él no había dormido, no podía. Su cuerpo aún ardía por lo que no sucedió, y su mente temía lo que podría suceder si cruzaban esa línea. Liora, medio dormida, giró hacia él y murmuró algo en su lengua nativa. Luego, en un susurro, dijo: Quiero que me expliques por qué me gustó tanto no haber hecho nada. Cés la abrazó, sintiendo su cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo que no comprendía. No había una respuesta lógica, solo una certeza interna. Estaban perdidos, ambos. El tiempo pasaba con una calma engañosa, pero en la oscuridad de Raeto 7, las sombras del peligro comenzaban a crecer. Desde esa noche, Liora ya no preguntaba si podía dormir junto a Cés. Simplemente lo hacía. No con intenciones agresivas, sino con una certeza primitiva, como si su cuerpo reclamara el suyo. Se deslizaba bajo las mantas, acercaba su pecho al de él y exhalaba profundamente, como si lo reclamara en silencio. Cés vivía en un estado constante de alerta sensorial. Cada roce, accidental o no, lo sacudía como una descarga eléctrica. Cada sonido que escapaba de Liora, ya fuera un suspiro, un estiramiento, o su respiración mientras dormía, penetraba en lo más profundo de su ser. Una noche, mientras reparaba el generador, escuchó una risa femenina. Su cuerpo se tensó al instante. Al salir del módulo, vio a una mujer con una mochila de exploración colgada sobre su hombro, una ingeniera humana. Tenía el cabello rubio, una sonrisa amplia y parecía estar estudiando la zona como parte de una misión asignada por la Federación. Hola, me llamo Laura, dijo, acercándose a él. Vi que tu baliza estaba desactivada, vine a verificar que sigues vivo. Cés intentó sonar cortés, pero sin ofrecer más detalles. Intercambiaron unas pocas palabras y una sonrisa tímida, nada más. Pero Liora lo observaba todo desde la ventana. Sus ojos brillaron con una intensidad que podría cortar el aire, y su figura se deslizaba hacia la salida sin hacer el menor ruido. Cuando Laura se giró hacia la entrada del módulo, Liora ya estaba allí, parada frente a ella, proyectando una sombra densa y peligrosa. Laura se detuvo, incómoda, al sentir la presencia de Liora.
¿Quién eres tú? Preguntó, sin obtener respuesta. Liora la miró de arriba a abajo y avanzó con una gracia inquietante, invadiendo el espacio personal de Laura sin hacer ruido. Cés observó desde la distancia, sabiendo lo que estaba por suceder. «Basta, Liora», gritó, pero ella no se detuvo. Cada paso que daba era elegante, peligroso. Cuando se detuvo frente a Laura, la olfateó sin permiso, evaluando algo invisible. «No hueles como él ni como yo, no tienes su vibración», dijo con calma, su voz grave y profunda. Con una rapidez depredadora, Liora sujetó el brazo de Laura y la empujó contra la pared exterior del módulo. No con brutalidad, sino con la precisión de alguien que sabe cómo inmovilizar sin causar daño. «Él es mío», murmuró. «Está calibrado conmigo. No lo contamines con tu presencia débil». Laura intentó liberarse, pero no pudo. Cés intervino de inmediato, separándolas con fuerza. «Basta, Liora. Suéltala». Liora lo miró, herida, como si él fuera el traidor. Su mirada contenía algo más, algo que parecía quebrarse dentro de ella. Finalmente, Laura se fue apresurada, lanzando una mirada desconcertada a Cés. Él se giró hacia Liora, respirando agitadamente, con el corazón golpeando con furia en su pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó, la ira en su voz. «De instinto», respondió ella con una frialdad inquietante. «Reacción genética. No me gusta que otra mujer te sonría. Me molesta que tú lo permitas». «No soy tu propiedad», respondió Cés, furioso. Liora lo miró fijamente por un momento, luego bajó la mirada, sus hombros relajándose lentamente. Dio un paso atrás, y en lugar de excusarse, dijo algo que él no esperaba. «Me asusté», murmuró, su voz suave. «Cuando la vi, algo dentro de mí dolió. No sé qué es, no es físico, pero me dolió. Pensé que te perdería». Cés, sorprendido, permaneció en silencio mientras las palabras de Liora resonaban en su mente. «¿Irás con ella?». «Pensé que ya no ibas a tocarme más», preguntó Liora, su tono suave pero cargado de algo más. Cés la tomó por los hombros, sus manos se detuvieron en la curva de su cuello, sus dedos resbalando por la piel bioluminiscente de la alienígena. «No entiendes lo que esto significa para mí», dijo, su voz tensa, como si estuviera luchando con algo dentro de sí. «No se trata solo de química, de calor, de estudiar mi cuerpo, se trata de sentir, de confiar». Liora lo miró fijamente a los ojos. Lentamente, colocó su palma sobre su pecho, donde el latido de su corazón resonaba como una alarma de advertencia. «Entonces enséñame», susurró. «Hazme entender, con tus labios, con tu cuerpo. Quiero que este dolor desaparezca». Cés no necesitó más palabras. La tomó por la cintura y la arrastró dentro del módulo, empujándola suavemente contra la pared. Sus cuerpos se alinearon por pura inercia, y ella lo rodeó con sus piernas, clavando sus uñas suaves en su espalda, guiando sus labios hacia los suyos como si cada beso fuera un código que debía ser descifrado. El beso no fue suave. Fue voraz. Los labios se devoraban, como si el mundo fuera a terminar en segundos. La tensión acumulada, el deseo reprimido, el miedo a perderse, todo explotó en ese primer roce. Liora jadeaba contra su boca, aferrándose a él como si cayera por un abismo. Cés descendió por su cuello, sus hombros, la piel vibrante de Liora, que palpitaba bajo cada caricia. Ella gemía con sonidos bajos, guturales, como si estuviera conectada a algo primitivo. Se retorcía, pidiendo más sin palabras, rozando su centro vital contra él, buscándolo con una necesidad insaciable. Pero aún no cruzaron la línea. No todavía. Se quedaron allí, abrazados, respirando con dificultad, sudorosos, tensos, pero vivos. Cés, con la frente apoyada en su cuello, susurró. «Si me vas a reclamar como tuyo, entonces lucha por mí con algo más que celos». Liora acarició su cabello, y por primera vez, su voz tembló.
lucharé, Cés. Hasta el fin de mi cuerpo. Hasta que no quede nada más que nosotros. Él entendió, por fin, que no se trataba solo de deseo. Era una guerra. Y pronto, esa guerra comenzaría. La nieve cayó más densa esa noche, cubriendo todo con su manto blanco, como una mortaja de silencio implacable. En el interior del módulo, el calor era espeso, pero no por las mantas térmicas ni por el generador. Era el calor de dos cuerpos que ya no podían fingir distancia. Era la tensión de una necesidad que no encontraba escape. Liora caminaba descalza en círculos, sus movimientos inquietos, inusualmente torpes. Cés lo notó. Había algo en su respiración, algo en el modo en que evitaba mirarlo directamente. Él cerró la compuerta manual, activó el bloqueo y se cruzó de brazos. Dímelo, ordenó. Liora se detuvo, su mirada fija en el suelo. ¿Qué quieres saber? Preguntó, la voz baja, como si las palabras le costaran más que nunca. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué caí en este planeta sin cápsula de retorno? ¿Por qué cada vez que sueño contigo despierto con tu nombre temblando en mi garganta, como si lo hubiera sabido toda mi vida? Cés la observó, notando cómo sus pupilas se dilataban lentamente, como si algo muy antiguo despertara en su interior. Luego, Liora bajó la mirada y caminó hasta la cama, sentándose con una elegancia natural, doblando las piernas. No caí aquí por accidente. Me arrojaron, dijo, la tristeza resonando en su voz. Me querían fuera, viva, pero lejos, como si mi existencia fuera una amenaza. Cés se acercó, pero se detuvo antes de moverse demasiado rápido, como si cualquier gesto equivocado pudiera romper algo en ella. ¿Por qué tú? Preguntó, su voz un susurro. Liora lo miró, una tristeza insondable en sus ojos. Porque mi cuerpo no es uno cualquiera. Soy una mezcla. Parte de un experimento que mi casta científica ocultó durante generaciones. Fui modificada desde la concepción. Mezclaron mi genética con una línea prohibida, una línea que reacciona a los humanos. Cés se sentó frente a ella, desconcertado. ¿Prohibida? Mi mundo considera que los humanos son impredecibles, impuros, salvajes, continuó ella, su voz grave. Pero también irresistiblemente compatibles. Cuando me acercaron por primera vez a una señal biológica humana, mi cuerpo reaccionó. Y cuando llegué a la madurez, lo supieron. No podía formar vínculo con los míos, solo con ustedes. Ella bajó la mirada, clavándola en el suelo. Por eso me exiliaron. Por eso mi cápsula no tenía sistema de retorno. Era una condena disfrazada de misión. Se sintió que algo en su pecho se comprimía. Era una verdad tan absurda que solo podía ser real. Se acercó y se arrodilló frente a ella. ¿Entonces fui una casualidad? Liora levantó la vista con una intensidad que le arrebató el aire. No fuiste una casualidad. Fuiste una inevitabilidad. Una fuerza que mi cuerpo reconoció en cuanto te sintió. Una vibración que me llama desde lo más profundo de mi ADN. No importa cuántas galaxias cruce, siempre te encontraría. Sus palabras no eran poesía. Eran certeza biológica. Cés acarició su mejilla, y ella cerró los ojos, inclinándose suavemente hacia su mano. ¿Y por eso todo esto? ¿Los sueños, el deseo? ¿La forma en que tiemblas cuando estoy dentro del módulo? Susurró él. Sí, dijo ella, con una suavidad que solo intensificaba la tensión entre ellos. Pero no solo por mí. Tú también estás cambiando. Tu piel reacciona más rápido. Tus pupilas se dilatan cuando digo tu nombre. Tus latidos se aceleran cuando me acerco. Y, Gabriel, tus células ya comenzaron a alterarse. Cés retrocedió levemente, confundido. ¿Alterarse? Liora asintió lentamente, con una expresión seria. Mi especie no se une a la ligera. El contacto íntimo, incluso sin llegar a la fusión completa, comienza el proceso.
tú ya eres parcialmente mío. Y si alguien intenta tocarte, mi cuerpo lo sabrá y lo atacará. Ces la observó, completamente cautivado, pero también aterrorizado. Ella era preciosa, sí, pero aterradora a la vez. Era una combinación que lo derretía por dentro. Liora se inclinó hacia él, sus labios apenas rozando los suyos. Y si tú me tocas otra vez como aquella noche, la unión será irreversible. Ces no se movió. Su respiración estaba atrapada, suspendida entre el deseo y el miedo. Liora se alzó sobre él, sujetando su rostro con ambas manos. He intentado no hacerlo. He intentado darte espacio. Pero ya no puedo más. Esta pulsión, este fuego, dejó caer la tela que cubría su pecho, su piel brillando, palpitando, como si su corazón estuviera ahí, desnudo, expuesto. Ces deslizó los dedos hacia el centro de su luz, temblando cuando la tocó. Un gemido suave y agudo salió de los labios de Liora. Era placer. Era dolor. Era algo que solo ellos dos podían entender. Necesito esto es lo que soy, dijo Liora con voz quebrada. Y si me aceptas así, con todo lo que eso implica, entonces quédate. Si no, sal de este módulo, porque no podré detenerme después. Se estragó saliva, su voz baja, segura. No me voy a ir. Liora lo abrazó con tal intensidad que le robó el aliento. Esta vez, el beso no fue un experimento. Fue un beso lleno de hambre, de lágrimas contenidas, de una desesperación que se sentía demasiado similar al amor. Cuando se separaron, ambos temblaban. El mundo fuera del módulo se oscureció aún más. Un zumbido lejano interrumpió el silencio, una vibración aguda que subía de frecuencia. Nos encontraron, dijo Liora, alzando la cabeza. Se puso de pie al instante, preocupado. ¿Quién? Liora caminó hacia la escotilla, su cuerpo se tensó. Sus ojos, antes líquidos y suaves, ahora se afilaron. La casta que me arrojó aquí no permitirá que me mezcle contigo. No permitirán que sobrevivas. Se descargó un arma de plasma, apretando los dientes. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. Liora sonrió, no con dulzura, sino con el mismo fuego interior que ella misma irradiaba. Eso me excita más de lo que debería. Cuando la escotilla se abrió y las luces rojas brillaron a lo lejos, ya no eran solo un humano y una alienígena. Eran un vínculo biológico, emocional y profundamente físico. Y estaban listos para arder juntos o morir intentándolo. El suelo vibraba, como si algo monstruoso despertara desde las profundidades de Raeto 7. Los sensores del módulo estallaban en advertencias. El radar mostraba 3 figuras aproximándose a gran velocidad. No caminaban, flotaban. Emitían una frecuencia que distorsionaba las ondas térmicas. Ya estaban aquí. Se puso la chaqueta térmica y cargó el arma de plasma. Su respiración era controlada, pero sus manos temblaban. No de miedo, sino de ira. Liora no llevaba más que su biopiel, la cual se adaptaba a su cuerpo como una segunda armadura viva. Era translúcida en algunas zonas, pero endurecida sobre sus órganos vitales. Sus ojos ya no eran curiosos ni suaves. Ahora, eran como cuchillas líquidas. Se miraron en silencio. Ces rompió el momento. Van a venir por ti. Liora negó con la cabeza. Vendrán por ti también. Si me has tocado, si me has reclamado, entonces para ellos eres impuro. Serás destruido. Ellos no toleran vínculos, solo control. Una explosión hizo temblar el suelo. Una de las paredes del módulo cedió, y el viento helado entró como una acuchillada. Con él, 3 figuras descendieron como espectros. Sus cuerpos eran altos, delgados, hechos de placas grises, como piedra mojada. No tenían rostro visible. Sus extremidades eran largas, casi insectoides. Uno de ellos alzó el brazo y un campo de energía se activó, atrapando el módulo en una prisión invisible.
Ces levantó el arma, pero los tres se giraron al mismo tiempo, como si compartieran una sola mente. Uno se acercó flotando, su voz saliendo de una garganta mecánica. Unidad contaminada, Liora 6. Procederemos a la extracción. El humano será neutralizado. Ces disparó. El rayo golpeó el campo de energía del enemigo, pero no hizo ni una quemadura. La figura levantó su brazo lentamente y apuntó a Ces. Del centro de su palma emergió una aguja afilada hecha de luz vibratoria. Liora se interpuso. Su grito fue puro instinto. Su cuerpo se estiró y la piel se abrió como una flor de guerra, revelando filamentos bioluminiscentes que giraban y azotaban con una fuerza invisible. El rayo de energía, que iba directo al pecho de Ces, chocó contra la defensa de Liora, y por primera vez, uno de los cazadores retrocedió. «No lo toquen. Él es mío», gritó Liora. «Está vinculado, y si lo quieren muerto, tendrán que arrancarme pedazo a pedazo mientras me escuchan gritar». Los enemigos se reorganizaron, midiendo el nivel de amenaza. Uno de ellos se deslizó detrás de Ces. No lo vio venir. Sintió una corriente helada en el cuello. Estaba a punto de morir, pero algo sucedió. Liora giró violentamente y rugió. Un rugido que no podía ser humano ni animal. Un rugido cargado de furia ancestral. Sus uñas crecieron en espinas curvadas. Saltó sobre el enemigo con una velocidad irreal, cayendo encima de él y comenzando a desgarrar, no con armas, sino con su propio cuerpo, con sus rodillas, con sus dientes. Con su abdomen que ahora latía como una bomba de fusión viva. Ces se giró hacia el segundo cazador y disparó al generador portátil que estaba colgado de su espalda. Esta vez, el escudo falló. El enemigo estalló en una llamarada violeta, los restos golpeando las paredes e iluminando el rostro de Liora, cubierto de sangre negra. Ella se levantó, el pecho subiendo y bajando con rapidez. Tenía una herida en la clavícula que palpitaba con luz roja. Ces corrió hacia ella. ¿Estás herida? Liora lo empujó. No importa. Si tú mueres, yo también lo haré. Ahora pelea conmigo, humano. No porque debas, sino porque ya no sabes existir sin mí. El último enemigo se alzó por encima de ellos, activando un campo de gravedad que los empujó hacia el suelo. Se sintió como si sus órganos se comprimieran. Liora sangraba por la nariz. No podían moverse. Y entonces ocurrió algo que ni la casta superior había previsto. Ces tomó la mano de Liora. Sus dedos se entrelazaron. La luz de ambos cuerpos comenzó a vibrar, primero un destello rojo, luego púrpura, y finalmente blanco. Las células de Ces respondieron como si hubieran sido reprogramadas. Su piel se tensó. Su visión se agudizó. Su cuerpo gritó en un lenguaje antiguo. Ya no era solo humano. Liora abrió los ojos. ¿Lo sentiste, verdad? Ces asintió. Ahora somos uno. El campo gravitacional colapsó. Ces se levantó primero, su arma reventando en una ráfaga continua. La energía salió amplificada, como si sus dedos emitieran pulsos vitales junto con la máquina. El enemigo gritó por primera vez antes de caer. Liora caminó hacia él, lenta, elegante, fiera. Lo miró, lo tomó por la cabeza con ambas manos y le dijo algo en su idioma. Luego lo besó en la frente y, con una fuerza imparable, apretó su cráneo, que se partió como cristal bajo presión. Silencio. Ces cayó de rodillas, exhausto. Liora se dejó caer sobre él, empapada en sangre, en sudor, en amor salvaje. ¿Ganamos? Sí, pero esto apenas empieza, respondió ella, con los labios ensangrentados y los ojos más suaves que nunca. Nunca más me separaré de ti. Si mueres, moriré contigo. Si vives, entonces nadie podrá tocarte jamás. Que le arranquen el alma, dijo Liora, su voz cargada de una determinación aterradora. Ces tembló porque supo,
sin ninguna duda, que hablaba en serio. Y porque una parte de él también lo deseaba, más de lo que podría admitir. La batalla había terminado. Los cuerpos de los cazadores yacían inertes sobre la nieve, deformados, rotos, irreconocibles. El cielo sobre Reto 7 había vuelto a su quietud habitual, pero algo invisible había cambiado. El aire se sentía más denso, más eléctrico, como si la atmósfera misma reconociera que algo prohibido había sido consumado. Cés caminó entre los restos metálicos con pasos lentos. Su chaqueta estaba rasgada, la sangre ya se había secado en su cuello, y el arma ya no respondía, pero en su mirada no había miedo. Solo una calma extraña, una aceptación profunda. Ya no era el mismo. Dentro del módulo, Liora esperaba sentada sobre la cama, cubierta solo por su biopiel. Ahora estaba desgastada y parcialmente abierta, como si su propio cuerpo también se hubiera rendido. Respiraba lentamente, sus ojos fijos en él, en silencio, como si lo estuviera mirando por primera vez. Como si necesitara confirmar que él seguía ahí, que seguía siendo suyo. Se cerró la compuerta, activó el cerrojo y apagó las luces. La penumbra los envolvió, solo la bioluminiscencia débil de Liora dibujaba siluetas en el aire. Ella se levantó con movimientos suaves, descalza, dejando un leve rastro de calor sobre el suelo metálico. Sus labios se entreabrieron apenas, como si quisiera decir algo, pero luego prefirió actuar. Llevó las manos al borde de su propia piel y se despojó de lo que quedaba de su traje viviente. Su cuerpo brilló con una luz tibia y palpitante. No había vergüenza ni provocación. Solo verdad, vulnerabilidad ofrecida con la seguridad de quien ya no necesita esconder nada. Cés se acercó en silencio, su mano recorrió la cintura de Liora, subiendo por su espalda hasta llegar a la nuca. Ella cerró los ojos, exhaló y se entregó al contacto como si fuera alimento. El silencio entre ellos hablaba más que 1000 palabras. No era un silencio incómodo. Era un silencio sagrado. Él acarició su mejilla, luego su frente, y al fin, sus labios. El beso fue lento, largo, húmedo. No había prisa. Era una conexión total. Cuando ella tembló contra su cuerpo, él lo sintió en cada célula. No era deseo descontrolado. Era pertenencia. Se sentaron sobre la cama sin separarse. Sus cuerpos pegados, su respiración sincronizada. Ella se subió sobre él, rodeándolo con sus piernas, sujetando su rostro con ambas manos. Tú me salvaste, dijo ella, mirándolo fijamente. Cés la miró. No. Tú me salvaste a mí. Ella sonrió, una lágrima cálida cayendo por su mejilla. No por tristeza, sino por la intensidad de un sentimiento que no sabía cómo sostener. Entonces, Cés la tomó por las caderas, guiándola suavemente hacia él. Cuando ella descendió, sus cuerpos se alinearon como si siempre hubieran estado hechos para eso. Ella soltó un gemido largo, profundo, sin contenerse. Cés apretó los dientes, luchando por no perder el control, pero ella lo besó y susurró. No te detengas. No hay nada más puro que esto. Se movieron al ritmo de algo más antiguo que el tiempo. No había posiciones, ni técnicas, ni espectáculos. Solo cuerpos comunicándose con una brutal ternura. Ella se inclinó sobre él, sus pechos rozando su pecho, sus uñas recorriéndole la espalda, sus labios buscando cada rincón de su piel. Cés no pensaba, solo sentía. El calor, el aroma, el temblor de ella cuando se tensaba al alcanzar el borde. La forma en que murmuraba su nombre entre jadeos, como si lo adorara. Fue más que sexo. Fue fusión. Cuando ambos llegaron juntos, el módulo entero pareció respirar con ellos. Un pulso de energía recorrió la estructura. La luz interior parpadeó. Algo invisible se selló entre ellos. Un lazo que ya no pertenecía ni a humanos ni a alienígenas. Liora colapsó sobre su pecho, sudorosa, satisfecha, temblorosa. Ahora lo entiendo. ¿Qué?
¿Por qué tu especie sobrevive en medio de la muerte? ¿Por qué su amor es tan peligroso? Cés acarició su espalda lentamente, como si intentara grabarse cada centímetro de su piel en la memoria. ¿Y tú, vas a quedarte? Liora lo miró, apoyada en su pecho, con una sonrisa que parecía nacida del alma. No existe un lugar en el universo más sagrado que entre tus piernas. Pero aún más, entre tus brazos. Se sonrió, cerró los ojos y la abrazó más fuerte. Días después, el módulo fue rescatado por una nave de tránsito comercial. Nadie hizo demasiadas preguntas. Liora se presentó como investigadora aliada, y Cés fue designado oficialmente como su contacto humano autorizado. Vivieron juntos en un asentamiento aislado, con acceso limitado y sin supervisión. Y cada noche, sin excepción, Liora se acurrucaba contra él bajo la manta, lo besaba sin prisa y le recordaba: esto solo va entre mis piernas, si me haces temblar de nuevo. Cés cumplía con gusto. Y así, sin guerras, sin cazadores, sin reglas, comenzaron una nueva especie. Un nuevo amor, uno que no podía explicarse, solo vivirse.